Saludos y bienvenido a una nueva clase teórica de la asignatura de neumología, esta vez con lo que titula Enfermedades pulmonares intersticiales, parte 1, por la amplitud, ¿no?, de este tema. Para empezar, vamos a realizar una pequeña introducción. Son enfermedades pulmonares intersticiales muchas. Engloba aproximadamente más de 100 enfermedades que afecta al intersticio pulmonar. ¿Y qué es el intersticio pulmonar? Nada más que es el pequeño espacio comprendido entre la membrana basal del epitelio alveolar y la membrana basal del endotelio capilar, que en condiciones normales está constituido por elementos celulares, entre ellos los macrófagos, linfocitos, neutrófilos, los fibroblastos y los miofibroblastos, que ante una reacción, ante un noxa que ingresa y provoca esta enfermedad pulmonar intersticial, van a actuar en forma muy activa estos elementos celulares. Pero siempre esta parte intersticial está formado por otro componente que se denomina componente de la matriz o del estroma del intersticio. Entre ellos vamos a encontrar el colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5, la elastina y la fibronectina, que prácticamente nos van a llevar a esta fibrosis, ¿no?, que es la etapa final de la enfermedad pulmonar intersticial. Bien, hay que definir primero qué es enfermedad pulmonar intersticial, nada más que es un grupo de enfermedades que tienen características muy similares entre la parte clínica y la parte radiológica, juntamente con la función respiratoria. Eso hace la definición de enfermedad pulmonar intersticial difusa, que estas entidades que afectan acá, hemos indicado más de 100 enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no?, que entre ellas, ¿no?, que pueden ser conocidas, de causa conocida o de causa desconocida, afectan este intersticio, donde están los elementos celulares mencionados previamente y el estroma de la matriz del intersticio pulmonar. Para definirlo tienen que tener características clínicas, radiográficas y de la función respiratoria, vale decir que la espirometría es igual. Afecta anatomopatológicamente a este intersticio pulmonar, pero puede afectar también a la parte de la vía aérea pequeña y también así a las arterias y a las venas pulmonares. Por lo tanto, el intersticio sí queda restringido a un pequeño espacio que mide aproximadamente 0,5 micras de espesor, pero puede afectar a otras partes más, como a la vía aérea periférica, incluso a los capilares pulmonares. La causa de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas es múltiple, es muy heterogénea, ¿no? Prácticamente existen muchas causas relacionadas a la enfermedad pulmonar intersticial. Entre ellas vamos a mencionar a las infecciones virales como el COVID-19, ¿no?, que está afectando prácticamente a la mayor parte de la población humana. Entre ellas también existen varias infecciones virales, desde la influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, etc. Causas: infecciones virales. Otras, ¿no?, las infecciones bacterianas, fundamentalmente las bacterianas de carácter atípico, que vamos a ver más luego esta entidad patológica, las enfermedades atípicas bacterianas, como ser el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, etc. La causa de la EPIT, ¿no?, puede ser el hábito tabáquico. Existen algunas enfermedades que están relacionadas mucho a la causa del hábito tabáquico y desarrollan un tipo de enfermedad pulmonar intersticial, por ejemplo, una neumonía intersticial descamativa, que lo vamos a ver más luego. Existen varias, pero están relacionados con el hábito tabáquico,
La bronquiolitis respiratoria asociada a la enfermedad pulmonar intersticial difusa es otra entidad que está asociada con el hábito tabáquico. La histiocitosis X, ¿no? Una enfermedad intersticial relacionada al tabaco. Contaminantes ambientales relacionados con la actividad ocupacional del paciente, puede estar con su actividad laboral expuesto a sustancias irritantes, por ejemplo, ¿no? El polvo de la sílice, que es un problema frecuente en nuestro país. Los mineros expuestos al polvo de sílice son contaminantes ambientales o laborales propias de la inhalación de estos noxas que afectan al aparato respiratorio y desencadenan, ¿no?, las enfermedades pulmonares intersticiales. Bien, pasemos a mencionar la patogenia. Es desde luego muy complejo y no se puede atribuir a un solo mecanismo patogénico, pero lo vamos a tratar de resumir y hacerlo muy sencillo. La patogenia, cómo se produce la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Podemos definirlo desde el punto de vista de cómo se presenta en la fase de la alveolitis o en la fase de inflamación, donde participan evidentemente algunas células inflamatorias una vez que la injuria está realizada. No puede ser el hábito tabáquico como causa, los contaminantes, las infecciones virales. Esta injuria va a producir una primera fase de inflamación que participan las células inflamatorias. Hemos mencionado que en la parte introductoria están las células, ¿no?, como los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos, los fibroblastos, los miofagos, pero participan activamente los macrófagos, los linfocitos, generalmente los linfocitos T helper 2. Además de estos elementos celulares inflamatorios, los mediadores inflamatorios. Existen varios, pero vamos a tratar de mencionar a las interleucinas o interleuquinas, como la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 10 o la interleucina 13, que estos van a provocar un daño alveolar difuso a nivel del intersticio pulmonar. Este daño alveolar difuso evoluciona, ¿no?, por la participación de estos elementos celulares inflamatorios como de los mediadores inflamatorios. Hemos mencionado algunos de los mediadores inflamatorios. No hemos hablado de todas, ¿no? Hay otras, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo. Los antioxidantes, etcétera. Existen varios mediadores que pueden dañar el alvéolo y también fundamentalmente el intersticio pulmonar. Hemos indicado que no solamente afecta al intersticio, sino también se extiende a la vía aérea periférica, daño alveolar difuso. Entonces, por lo tanto, pasamos a la segunda fase patogénica, que es la fase de la fibrosis, una fase patogénica irreversible, ¿no?, donde se activan acá los fibroblastos y los miofibroblastos que van a tratar de reparar del daño provocado en esta fase inflamatoria desencadenada por la activación de elementos celulares y mediadores inflamatorios. También en esta fase de fibrosis existen varios mediadores, con el factor de crecimiento tisular beta, la angiotensina 2, el factor de crecimiento fibrótico 2, el factor de crecimiento epitelial, etcétera. Existen varios mediadores que van a tratar de realizar la reparación y al final se llega a la fibrosis. Por eso se llama enfermedad pulmonar intersticial,
que afecta al intersticio, que en la fase final de la patogenia produce fibrosis. Bien, ingresamos a la clasificación de estas enfermedades pulmonares intersticiales. Vamos a ver las dos primeras, que es la enfermedad pulmonar intersticial idiopática o neumonías intersticiales idiopáticas, y la enfermedad pulmonar intersticial de causa desconocida. Y vamos a dejar para la segunda parte la enfermedad pulmonar intersticial de causa conocida, una clasificación hecha de acuerdo al consenso de la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, ¿no?, del año 2002, que no se ha modificado mucho, ¿no?, con relación a esta clasificación del año 2000. Sin embargo, hay una nueva propuesta. Básicamente están acá las más importantes. La clasificación de la propuesta nueva incluye a las neumonías intersticiales de causa desconocida, a las enfermedades intersticiales difusas granulomatosas, a las enfermedades intersticiales con histología claramente definida y a las neumonías intersticiales, ¿no?, de causa conocida y relacionada o asociada. Entonces, por lo tanto, esta es la clasificación que vamos a desglosarlo en la presente clase. Vamos con las neumonías intersticiales idiopáticas. Estas neumonías intersticiales idiopáticas comprende una serie de entidades, ¿no?, propias de esta clasificación. Vamos a empezar con la fibrosis pulmonar intersticial, que tiene un patrón histológico muy característico, que es la neumonía intersticial usual. Se caracteriza esta fibrosis pulmonar idiopática por ser una enfermedad de curso progresivo. Prácticamente, al ser progresivo, es irreversible y es de muy mal pronóstico la fibrosis pulmonar intersticial. Llegan a fallecer aproximadamente más del 50% en el lapso de 3 a 5 años. Por eso su pronóstico es desfavorable. Prácticamente representa el 40 al 60% de los casos y afecta en general a los mayores de 50 años. La fibrosis, la calidad de la fibrosis que produce en el intersticio o en el parénquima pulmonar es heterogénea. Las células en el lavado bronquiolo alveolar no existen, no se pueden identificar. El patrón en la tomografía axial computarizada es un patrón en panal de abejas o en patrón en forma de un queso suizo. También existe un patrón de bronquiectasias o un patrón reticular periférico. Por lo tanto, al ser progresivo e irreversible, es de comienzo crónico. Otra neumonía intersticial idiopática están las neumonías intersticiales no específicas, ¿no?, o abreviado como NINI. El patrón histopatológico es lo mismo, una neumonía intersticial no específica. Este tipo de neumonía intersticial es de causa desconocida. Se pueden distinguir dos tipos, ¿no?, desde el punto de vista anatomopatológico: un tipo celular, ¿no?, que correspondería a la fase inflamatoria de la patogenia, y un tipo fibrótico, a la fase fibrosis de la patogenia de las enfermedades pulmonares intersticiales.
también tiene un pronóstico, ¿no? Esta forma es más favorable, tiene un pronóstico más favorable en relación a las otras neumonías intersticiales, porque responden muy bien al tratamiento en base a corticoides, sobre todo en la fase inflamatoria, en el tipo celular de la neumonía intersticial no específica. La calidad de la fibrosis es homogénea. Las células en el lavado bronquiolo-alveolar se identifican a los linfocitos citotóxicos o linfocitos T CD8. El patrón en la tomografía axial computarizada es una opacidad en vidrio deslustrado o en vidrio despulido. Es como un vidrio que lo raspamos y lo frotamos y se vuelve opaco. Más o menos es así el patrón de vidrio deslustrado. Patrón de bronquiectasias también. El comienzo es subagudo crónico. Otra neumonía intersticial idiopática está la neumonía organizada criptogénica. Esta neumonía organizada criptogénica antes se denominaba bronquiolitis obliterante no obstructiva. Actualmente se denomina NOC, neumonía organizada criptogénica. El patrón histopatológico es la neumonía organizada criptogénica. Es de pronóstico favorable. Se caracteriza porque la fibrosis es homogénea. Las células en el lavado bronquiolo-alveolar se identifican a los linfocitos citotóxicos. Y en el patrón de la tomografía axial computarizada en vidrio deslustrado o vidrio deslustrado. El modo de comienzo es subagudo. Esta neumonía organizada criptogénica se caracteriza porque se altera toda la arquitectura normal del parénquima, ¿no? Cosa que no ocurre en comparación con la fibrosis pulmonar idiopática, que la alteración es heterogénea, que es homogénea al igual que la neumonía intersticial no específica y otras que vamos a ver a continuación. Afecta a lo que es el acino pulmonar. Todas las lesiones fibróticas homogéneas afectan el acino pulmonar. Pasemos a otra neumonía intersticial idiopática, que es la neumonía intersticial aguda, cuyo patrón histopatológico es el daño alveolar difuso. Esta neumonía intersticial aguda se denominaba síndrome de Hamann-Ritz, ¿no? Por su descubridor, Hamann-Ritz. Pero es mejor conocido como neumonía intersticial intersticial aguda. Es también de causa desconocida, el pronóstico es muy desfavorable, malo prácticamente, que llega a fallecer el paciente en un lapso de 2 meses una vez diagnosticado. Más del 50% fallecen en unos 2 meses una vez diagnosticado, ¿no? Prácticamente esta neumonía intersticial aguda se caracteriza, como su nombre lo dice, por su carácter agudo, que evoluciona como un verdadero síndrome de distrés respiratorio, es decir, una forma fatal, por eso es desfavorable, que lleva rápidamente al fallecimiento en corto tiempo. Existen un daño alveolar difuso, por eso se denomina el patrón histopatológico daño alveolar difuso. También puede haber un edema alveolar, inflamación, o puede existir una formación de membranas hialinas y daño evidentemente del epitelio alveolar.
Pasemos a otra neumonía intersticial idiopática, la bronquiolitis respiratoria asociada a la enfermedad pulmonar intersticial difusa. El patrón histopatológico es una bronquiolitis respiratoria que se asocia fundamentalmente como causa al hábito tabáquico, cuando tiene un índice tabáquico mayor a 20. La inflamación prácticamente es peribronquial, por eso se denomina bronquiolitis respiratoria. Muchos autores afirman que esta es la fase inicial de la neumonía intersticial descamativa, que a continuación lo vamos a mencionar. Se asocia frecuentemente esta bronquiolitis respiratoria con el enfisema centrolobular. Ustedes recordarán que hemos hablado en el tema de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo la forma de enfisema, ¿no? Que existía anatomopatológicamente una forma de un enfisema centrolobular. Esa es la característica de la bronquiolitis respiratoria. El pronóstico es prácticamente favorable con el tratamiento de corticoides, responde muy bien. La fibrosis es homogénea, las células en el lavado bronquialveolar se observan macrófagos, el patrón es en vidrio deslustrado en la tomografía y el comienzo es crónico. Pasamos con la neumonía intersticial difusa. Este tipo de neumonía tiene un patrón histológico mismo o neumonía intersticial descamativa. Antes se consideraba como la fase inflamatoria de la enfermedad pulmonar intersticial idiopática, pero ahora es propia, ¿no? La neumonía intersticial descamativa. De pronóstico favorable, de comienzo crónico, la fibrosis es homogénea y las células en el lavado bronquialveolar macrófagos. El patrón es lo mismo que las anteriores, un patrón en vidrio deslustrado. Y finalmente tenemos a las neumonías intersticiales linfocítica, asociada con mucha frecuencia a enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren, ¿no? Otra enfermedad inmunológica a la que está asociado esta neumonía intersticial linfocítica, por ejemplo, a la miastenia grave o a la anemia perniciosa, a la cirrosis biliar primaria. Entonces, excepcionalmente estas neumonías intersticiales linfocíticas pueden sufrir una transformación a linfoma, ¿no? De las células B, en un porcentaje bajo, ¿no? Aproximadamente menos del 5%. Es un pronóstico favorable, responde a los corticoides, es la calidad de la fibrosis homogénea, las células en el lavado bronquial son los linfocitos, el patrón de la tomografía es patrón en vidrio deslustrado. En cuanto a la clasificación relacionada a la enfermedad pulmonar intersticial de causa desconocida, con esto prácticamente vamos a concluir esta primera parte de la fibrosis pulmonar intersticial. Existen muchas. Vamos a explicar en primera instancia a la sarcoidosis, que es una enfermedad pulmonar intersticial de causa desconocida. No se sabe cuál. Es un agente infeccioso, es un agente contaminante, es una respuesta autoinmune, ¿no? La mayor parte de los autores concluyen que es una enfermedad autoinmune. Entonces, de causa desconocida, no se sabe cuál es específicamente. Sin embargo, se caracteriza por la sarcoidosis porque existe una lesión, una enfermedad, ¿no?, de tipo granulomatosa, semejante a la tuberculosis. Se forma un granuloma sarcoideo. Esa es la característica de la sarcoidosis, un granuloma sarcoideo, que en la parte
central está la necrosis, ¿no? Que es no caseificante, no es necrótica, más bien es una necrosis fibrinoide rodeado por macrófagos, ¿no? Alrededor de esta necrosis fibrinoide, y alrededor de los macrófagos están las células epiteliales o los histiocitos, ¿no? Una corona de células epiteliales o histiocitos. También están por fuera de estos histiocitos o células epiteliales a las células gigantes de Langerhans, ¿no? Multinucleadas. Entonces, esta es la característica del granuloma sarcoideo. Pueden estar rodeados periféricamente por los linfocitos T, CD4. Entonces, el centro es una necrosis fibrinoide no gaseosa, rodeada por elementos celulares. A esto se denomina el granuloma sarcoideo. Por eso es una enfermedad granulomatosa multisistémica. Las células gigantes, a veces las células gigantes de Langerhans, contienen inclusiones citoplasmáticas denominadas corpúsculos asteroides o cuerpos concoides, que son nada más depósitos de carbonato de calcio y de hierro. Esos son los corpúsculos asteroides. También pueden existir, algunos mencionan los cuerpos de Hamasaki-Weissenberg. Hamasaki pueden existir también dentro de estas células gigantes de Langerhans, los cuerpos de Hamasaki-Weissenberg, otra denominación, Weissenberg. Bien, ahí está. ¿Dónde afecta la sarcoidosis? Fundamentalmente al pulmón, en más del 90%. El órgano que más se afecta es el pulmón. También se pueden afectar otros, por ejemplo, los ganglios linfáticos, ya sean paratraqueales, o el ganglio de la ventana aortopulmonar, los ganglios subcarinales, pero afecta al pulmón fundamentalmente. También, después del pulmón, afecta al hígado la sarcoidosis. Entonces, ¿qué vamos a observar? Los granulomas. ¿Qué más afecta? El vaso, la piel. Existen dos formas de sarcoidosis. Aquí está anotado el síndrome de Lofgren, caracterizado porque existe fiebre, artralgias, eritema nodoso y adenopatías. Entonces lo podemos recordar mediante este mnemotécnico al síndrome de Lofgren. También existe otra forma clínica, el síndrome de Herford-Waldenstrom, que se caracteriza porque existe fiebre, uveitis anterior, parotiditis y parálisis facial periférica. Por eso se denomina fiebre uveo-parotidia. Entonces, más fácil recordarse de este mnemotécnico, ¿no? La fiebre uveo-parotidia. Las alteraciones que va a producir la sarcoidosis radiográficamente se caracteriza porque existen algunos estadios
muy característicos en la radiografía. En el estadio 1, por ejemplo, existe una adenopatía iliar bilateral, es decir, hay un crecimiento de los ilios pulmonares en forma simétrica, pero sin afectación del parénquima pulmonar. A veces pueden tener unas imágenes en cáscara de huevo. Ese es el estadio 1. También podemos ver el estadio 2. Aparte de existir adenopatías iliares, existe ya afectación del parénquima, del intersticio pulmonar. Estadio 2. El estadio 3 existe lesión intersticial del parénquima, predominantemente en los lóbulos superiores, pero ya no hay las adenopatías, no existe adenopatía. Estadio 3. Y estadio 4 prácticamente existe una fibrosis pulmonar intersticial bilateral, a predominio de lóbulos superiores. Vamos por otra entidad que es de causa desconocida, la proteinosis alveolar. Es una enfermedad que se caracteriza porque existe acumulación en los alvéolos de fosfolípidos del surfactante. Al depositarse esto en el alvéolo, por eso se lo dice a esta proteinosis alveolar, es un PAS positivo, es decir, reacciona positivamente al ácido periódico de Schiff. ¿Ya? Porque hay depósitos de fosfolípidos. La enfermedad puede ser primaria, es decir, una proteinosis alveolar primaria, es decir, congénito también, o secundaria. La radiografía característico de esta proteinosis alveolar es en alas de mariposa, ¿no? Alrededor del mediastino se forman estas imágenes intersticiales en alas le dan el aspecto de alas de mariposa. No se sabe, ¿no?, la etiología, por eso se dice desconocida. Y esta otra entidad, ¿no?, que es la linfangioleiomyomatosis. Miomatosis, hay un error acá. Linfangioleiomyomatosis, que es una enfermedad sistémica, afecta generalmente a las mujeres en edad fértil. Esa es la característica de esta linfangioleiomyomatosis, que se caracteriza porque existe una fibrosis, una proliferación anormal de células musculares lisas, linfangioleiomyomatosis. También puede estar afectado los bronquios, pueden aparecer proliferación de células musculares lisas peribronquiales, perivasculares, perilinfáticas, fundamentalmente pero a nivel del intersticio, que en la tomografía fundamentalmente se ve muy bien en la tomografía, porque es un corte transversal. Existen imágenes quísticas, ¿ya?, múltiples, difusas, de contorno muy fino. Así lo vamos a identificar en la tomografía axial, tomografía de alta resolución. Pueden estas lesiones quísticas producirnos neumotórax reiterados, recidivantes, también quilotórax, hemoptisis, ¿no?, pero en una frecuencia muy baja, no menos del 20%. Pasemos. Tenemos luego a las enfermedades pulmonares intersticiales desconocidas, las eosinofilias pulmonares o neumonías eosinofílicas. También se conocen como síndrome PIE. PIE, así, de pie,
que significa, ¿no? Infiltrados eosinofílicos pulmonares. Son un grupo, ¿no?, de neumonías intersticiales que predominantemente existen en la sangre periférica de eosinófilos mayor a 1000 eosinófilos por milímetro cúbico. Entonces, por eso se denominan eosinofilias pulmonares. Hay dos tipos, ¿no?, de etiología conocida, es decir, que tiene una causa conocida. Entre ellas podemos decir a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, causada por el Aspergillus fumigato, un hongo, ¿no?, de causa conocida. También tenemos a las eosinofilias pulmonares por parásitos, por ejemplo, Ascaris, de causa conocida por parásitos, el Ascaris lumbricoides, ¿no? También puede estar el ancilostoma, el Strongyloides stercoralis, el Toxocara, algunas filarias, ¿no?, dentro de los parásitos de causa conocida. También están los fármacos, ¿no?, fármacos de causa conocida. Entre ellas podemos mencionar a la nitrofurantoína, a la penicilina, a las sulfas, a las tiacidas, etc. También están dentro de las causas conocidas, ¿no?, el consumo de triptófano, que produce una eosinofílica mialgia, al triptófano. Muy bien, triptófano. Y finalmente tenemos a las eosinofilias pulmonares de causa desconocida. De causa desconocida. Tenemos a las eosinofilias pulmonares simples, ¿no? Por ejemplo, al síndrome de Leofler. Leofler es de causa desconocida. Parece ser una hipersensibilidad exagerada a un parásito o a fármacos, por ejemplo a las Ascaris lumbricoides. Luego de cumplir su ciclo de luz, producen eosinofilias pulmonares de causa desconocida por este parásito o consumo de fármacos. También tenemos dentro de este grupo a la neumonía eosinofílica aguda, muy similar a la neumonía eosinofílica aguda, muy similar a la neumonía bacteriana de carácter infeccioso. También tenemos a las neumonías eosinofílicas crónicas, que se asocian un 50% a asma. Por lo tanto, se presentan en personas adultas. La radiografía de esta neumonía eosinofílica crónica da un patrón en negativo de un edema pulmonar. Y finalmente tenemos dentro de este grupo a la granulomatosis de Churg-Strauss, que es de etiología desconocida. Bien, con esto hemos terminado las eosinofilias pulmonares de etiología desconocida. Pasemos a la histiocytosis X, también denominado como granulomatosis de las células de Langerhans o granulomatosis eosinofílica. Se caracteriza por un infiltrado broncovascular de células de Langerhans o linfocitos T
CD1, que están ampliamente presentes en la piel, en el sistema retículo endotelial, en el pulmón y en la pleura. Entonces, cuando está en el pulmón, se produce la enfermedad pulmonar intersticial de causa desconocida, histiocytosis X. Afecta en la radiografía a los lóbulos superiores, generalmente asociado al hábito tabáquico, ¿no? En los fumadores, la granulomatosis de células de Langerhans, ¿no? En sus inclusiones citoplasmáticas se encuentran los gránulos de Birbeck, los gránulos de Birbeck. Así. O cuerpos X, de ahí viene su nombre de histiocytosis X. O cuerpos raquetoides, ¿no? Como una raqueta, ¿no? Como una raqueta. Los cuerpos de Birbeck. Luego tenemos a la amiloidosis. Es una enfermedad pulmonar multisistémica que se caracteriza por depósito extracelular de amiloide, de material de amiloide, que es un material proteináceo, cristalino, fibrilar, ¿no? Insoluble. Por eso se llama amiloidosis, depósito de amiloide. Esa es la característica histopatológica. Afecta a nivel pulmonar porque el amiloide se deposita en forma localizada, ¿no? Puede ser una forma neumónica, ¿no? En forma localizada, amiloide, de depósitos de amiloide. O puede tener también una forma difusa, varios depósitos de amiloide dentro del parénquima pulmonar, produciendo desde luego una enfermedad intersticial. Penúltimo, tenemos la microlitiasis alveolar, que es una enfermedad que se caracteriza porque existe un depósito a nivel de los alvéolos de calcosferitas. ¿Qué son las calcosferitas? Nada más que son depósitos de fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Entonces, esas es las calcosferitas. Entonces, dentro de los alvéolos, acá prácticamente el tratamiento no es un lavado bronquioalveolar. El único mecanismo de tratamiento es el trasplante pulmonar. Y finalmente tenemos a la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn. Otra enfermedad Crohn. Otra enfermedad intersticial es la enfermedad de una enfermedad inflamatoria del intestino, la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple. Responden muy bien la afección pulmonar al uso de glucocorticoides, ¿no? Una enfermedad de causa desconocida. Bien, con esto hemos terminado las enfermedades pulmonares intersticiales de causa desconocida. Pasemos al diagnóstico. El diagnóstico lo podemos hacer desde el punto de vista epidemiológico, tomando en cuenta la edad del paciente. Es muy importante tomar en cuenta esto porque están afectados mayormente las personas pasados los 50 años, que podemos decir que es una neumonía intersticial descamativa. La linfangioleiomyomatosis, por ejemplo, se presentan en personas jóvenes en edad reproductiva, sobre todo en mujeres,
la linfangioleumiomatosis, por eso la edad es muy importante. ¿No? La mayor parte, ¿no?, de las enfermedades se presentan pasados los 50-40 años. El antecedente de tabáquico, otro criterio epidemiológico, el tabaquismo, ¿no?, que están asociados fundamentalmente la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria asociada a la EPIT, bronquiolitis respiratoria, la granulomatosis de las células de Langerhans, o conocidos como histiocytosis X, que están asociados al tabaquismo. Entonces es muy importante preguntar este antecedente. También puede haber antecedentes ocupacionales, ¿no?, o de la inhalación de contaminantes ambientales, en especial de los polvos inorgánicos, ¿no?, el antecedente de ser minero, por ejemplo, ¿no?, que vamos a ver en la segunda parte, que nos produce una enfermedad pulmonar intersticial denominada silicosis. El consumo de fármacos, que ya lo hemos visto previamente, ¿no?, que nos produce también enfermedades pulmonares intersticiales, enfermedades autoinmunes, sobre todo relacionados a las neumonías intersticiales linfocíticas, ¿no?, el síndrome de Sjögren, etcétera. El criterio clínico para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial existe una tríada: tos seca, como en el COVID-19, disnea, pero en estas enfermedades intersticiales que acabamos de mencionar existen crepitantes inspiratorios a la auscultación. Fundamental. ¿Y qué nos diferencia para decir que no es COVID? Que no hay fiebre. Acá. Criterio clínico para diagnosticar: tos seca, disnea, crepitantes a la auscultación. También pueden existir síntomas generales, ¿no?, astenia, anorexia, pérdida de peso, artralgias, inespecíficos, desde luego. Cuando existe un compromiso pulmonar, ya existe en la fase avanzada de la fase fibrótica, en la parte clínica, taquipnea, cianosis, acropaquias, puede llegar a la hipertensión arterial pulmonar y al cor pulmonar crónico. También puede presentarse, si es de carácter infeccioso, desde luego que fiebre. ¿En quiénes se presenta la fiebre? ¿En qué tipos de neumonía? Esto es muy importante. De neumonías intersticiales, la neumonía intersticial aguda, de curso desfavorable, evolución favorable. La neumonía intersticial no específica, favorable sobre todo en la fase celular, ¿no?, que hemos mencionado. La neumonía organizada criptogénica, esas fundamentalmente, y las eosinofilias pulmonares, ¿no?, que cursan con fiebre, las eosinofilias pulmonares. También pueden cursar, ¿no?, en la parte clínica algunos tipos de enfermedades intersticiales con hemoptisis, no todas, ¿no? La hemoptisis, acabamos de mencionar la linfangioleumiomatosis. También pueden cursar con neumotórax, esta misma, ¿no?, la linfangioleumiomatosis, incluso la histiocytosis X puede dar neumotórax. Y finalmente vemos el diagnóstico mediante el examen complementario. La radiografía es el recurso más utilizado, ¿no?, por la disponibilidad que se tiene en un ambiente hospitalario. En general, en las enfermedades pulmonares intersticiales, las lesiones, ¿no?, que predominan
fundamentalmente en la parte superior, en los lóbulos superiores, ¿no? Como en el ejemplo de esta gráfica, en los lóbulos superiores. Puede estar también en forma bilateral. Eso es muy variable. Entonces, ¿cómo lo voy a clasificar a las enfermedades pulmonares intersticiales que afectan solamente los lóbulos inferiores? Fibrosis quística, histiocitosis X, la tuberculosis, como en este caso, ¿no? La neumonitis por hipersensibilidad, la espondilitis anquilosante, la sarcoidosis y la silicosis. Con este mnemotécnico fitness me puedo acordar de todas estas enfermedades pulmonares intersticiales que afectan los lóbulos superiores. Desde luego van a existir otros patrones radiográficos también, ¿no? Pero vamos a aprender los más importantes. En la EPID también se producen adenopatías periliares, como por ejemplo en la sarcoidosis. Adenopatías estadio 1 en la radiografía. Sarcoidosis. Ahí está. Una imagen radiográfica característico de la sarcoidosis. Sin compromiso parenquimatoso, ya cuando compromete el parénquima, estadio 2, ¿verdad? Estadio 3 sin adenopatías, estadio 3 sin adenopatías, todo compromiso intersticial pulmonar. Y estadio 4, fibrosis. Es la enfermedad pulmonar intersticial con compromiso periliar. Otras formas. Tenemos las enfermedades pulmonares intersticiales difusas que producen una imagen en alas de mariposa, como verdaderas alas que parten del hilio y que se extienden como alas de mariposa, ¿no? Que parten del hilio y se extienden como alas de mariposa dentro del parénquima pulmonar. Está la proteinosis alveolar. Proteinosis alveolar. La característica de esta enfermedad pulmonar intersticial en alas de mariposa, similar a un edema agudo de pulmón. Se presenta así como alas de mariposa en el edema agudo de pulmón, pero en este caso estamos hablando de una enfermedad intersticial. También existen otras imágenes que produce una imagen en negativo de las alas de mariposa, en negativo, al revés, negativo. Ahí está. Esto se presenta fundamentalmente, esta imagen en negativo de alas de mariposa, en la neumonía eosinofílica crónica, que afecta prácticamente el tercio externo, algunos dicen los 2/3 externos, ¿no?, de los campos pulmonares en una radiografía. Continuamos. Tenemos otra imagen, ¿no? Parcheadas, imágenes parcheadas, como acá, ¿no? Tenemos unas imágenes parcheadas, neumónicas, varias. Ya, esas son infiltrados
parcheados. A veces pueden aparecer, desaparecer migratorios, como en la neumonía por granulomatosis alérgica de Churger-Strauss, en las neumonías eosinofílicas, pueden estar en las neumonías, en la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Veamos. Característico de imágenes parcheadas. También el diagnóstico lo podemos realizar mediante la espirometría. Entonces, en la espirometría, todos van a tener las enfermedades pulmonares intersticiales un patrón restrictivo, es decir, en una curva flujo-volumen existe, las líneas punteadas son las que corresponden a una inspiración, a una expiración y a una inspiración normal. Perdón, nos hemos ido ya para terminar de forma apresurada. Entonces, hay una inspiración, hay una expiración normal y hay una inspiración normal en una curva flujo-volumen. Entonces está disminuido, ¿no? Tanto la inspiración como la expiración. Existe un patrón restrictivo. Entonces la espirometría va a mencionar en la enfermedad pulmonar intersticial un patrón restrictivo. Este es el patrón restrictivo. Perfecto. También puede existir un patrón obstructivo. No en todas las enfermedades pulmonares intersticiales producen un patrón restrictivo, pero algunas pueden producir un patrón obstructivo. Lo que fundamentalmente está disminuido es la expiración, como en un asma, ¿no? como en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Está disminuido sobre todo la fase expiratoria en comparación a la fase inspiratoria. ¿Cuáles son estas enfermedades intersticiales? La neumonía eosinofílica crónica, la silicosis, la sarcoidosis, la neumonía por hipersensibilidad, la leomatosis producen obstrucción. Leiomiomatosis es el nombre largo, ¿verdad? Bueno, por eso es patrón obstructivo. También podemos realizar otros exámenes complementarios, como la tomografía computarizada de alta resolución. Ya hemos descrito en la parte inicial. Su valor prácticamente está restringido a ver el grado de extensión de la lesión intersticial, la lesión que existe en el parénquima pulmonar, cuánto ha afectado, y ver la naturaleza, cómo se está comportando en un corte sagital, por ejemplo, de esta tomografía, ¿no? La lesión intersticial. Prácticamente valora la actividad de la enfermedad en sí, en qué fase se encuentra, ¿no? Avanzada, y qué forma morfológica ocupa. Generalmente son patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Como esta imagen. También podemos realizar un lavado bronquiolo alveolar para identificar tal vez el agente infeccioso o para determinar algún tipo de células, ¿no? que predominan en el lavado bronquiolo alveolar. Pero el diagnóstico definitivo que nos da de enfermedad pulmonar intersticial está la biopsia pulmonar, definitivamente. Pero la biopsia pulmonar lo tenemos que tomar de un pulmón sano,
¿no? Una biopsia del pulmón sano y de una parte sana del pulmón y de una parte enferma del pulmón. Y una vez tomado estas dos formas, hay que realizar el estudio anatomopatológico y radiográfico. Prácticamente el diagnóstico participa el clínico, el neumólogo, el patólogo y el radiólogo para definir cuál de tantas enfermedades pulmonares intersticiales es. La única forma. ¿Y cómo podemos acceder a la biopsia pulmonar? Mediante una toracotomía abierta o mediante una biopsia transbronquial, o puede ser también mediante una toracoscopía. En cuanto al tratamiento, prácticamente no hay buenos resultados, excepto en algunos, ¿no? Con el tratamiento en base a glucocorticoides que podemos utilizar y pueden responder favorablemente, como la neumonía intersticial no específica o la neumonía organizada criptogénica, que responden en forma muy favorable a los glucocorticoides. También puede ser la bronquiolitis respiratoria, ¿no? Asociada a la EPIT, la neumonía intersticial descamativa, que responde a los glucocorticoides, o la neumonía intersticial linfocítica. También se pueden utilizar inmunosupresores, como la azatioprima, podemos utilizar la ciclofosfamida, que son inmunosupresores. En cierta forma, ¿cuándo tendrían estos beneficio? En la fase inicial, en una alveolitis, ¿no? En la fase de alveolitis. Pero en la fase ya de fibrosis, por ejemplo, la pirfenidona, que es un antifibrótico, se está viendo que tiene mucha respuesta, pero para resolver la fibrosis, está hecha la fibrosis y prácticamente el medicamento poco o nada nos va a dar el beneficio. Pero bueno, utilizamos este medicamento antifibrótico. Y también podemos utilizar el nintedanib, que también es muy útil en la fibrosis pulmonar intersticial. Viendo este contexto de lo que es las enfermedades pulmonares intersticiales, vamos a resolver las preguntas por el grupo de WhatsApp. Bueno, será hasta pronto.